Salmo 22. Voy a leer todo el Salmo 22. Dice la palabra del Señor. Al músico principal sobre Ajetet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortalézame, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová a todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida, su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Nosotros sabemos que toda la Biblia habla de Cristo. Sabemos que Cristo es el tema de la Biblia, es el enfoque de la Biblia, no nosotros. En el Nuevo Testamento es fácil ver a Cristo en todo lugar, pero a veces nos cuesta más trabajo verlo en dónde está Él en el Antiguo Testamento. Por eso aquí en nuestra iglesia estudiamos los dos testamentos. A propósito, estudiamos en este tiempo, bastante tiempo, estamos ahora estudiando libros del Antiguo Testamento para entonces ver en el Nuevo Testamento la explicación y la aclaración de esos pasajes. Porque creemos en lo que Cristo hizo después de su resurrección, en donde Él se apareció a dos de sus discípulos. ¿Y sabe qué sucedió? Dice Lucas, capítulo 24, que Cristo apareció a estos dos discípulos, y comenzando desde los libros de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, siguiendo por el resto de los profetas y siguiendo con todo lo que decía el Antiguo Testamento, les enseñaba a ellos lo que todos esos textos hablaban de Él, de Cristo.
En algunos salmos puede ser un poco difícil ver cómo se habla de Cristo o apunta a Cristo ese salmo, pero en este Salmo 22 no es difícil encontrarlo. El Salmo 22 es un salmo muy conocido debido a la aplicación que se hace en Cristo, en el Nuevo Testamento. Pero si hay un pequeño debate aquí con respecto a este salmo, no sé si usted sabía. El debate es en cómo deberíamos interpretarlo y cómo deberíamos aplicar este salmo. Por supuesto, como dije, hermanos, no hay ninguna duda de que este salmo habla de Cristo. De hecho, Cristo mismo citó en el momento de su crucifixión, citó muchísimas de estas palabras. Cuando leemos el Nuevo Testamento lo encontramos allí, y especialmente cuando leemos de la crucifixión de Cristo, no hay ninguna duda de que este salmo se refiere a Cristo. Y vamos a considerar esto un poco más adelante. Pero entonces la pregunta es, si esto es cierto que habla de Cristo, la pregunta es, ¿y entonces David escribió este salmo en qué? ¿En pura profecía? David cuando escribió esto, ¿lo escribió como un profeta? ¿Como algo que solamente iba a ser cumplido en el futuro y que no tiene nada que ver con él? ¿O David escribió este salmo basado en sus propios sentimientos y basado en su propia experiencia? Y luego, claro, con esa experiencia, Dios guió esos escritos para que luego también proyectara a Cristo en el futuro. Bueno, y menciono este punto, hermanos, aquí en el principio, porque esto es esencial. Esto determina si vamos a leer este salmo y solamente pensar en Cristo, meditando en lo que sufrió por nuestra salvación, o si también vamos a poder usar este salmo para cantar este salmo y orar este salmo y alabar a Dios con este salmo. Porque, hermanos, si este salmo solamente se está refiriendo a Cristo y aplicado a Cristo, en cierto sentido no tendríamos que nosotros usarlo, ¿me entienden? Entonces aquí entramos en un debate. Si este salmo era una pura profecía que solamente fue cumplida en Cristo, entonces no podemos usarlo para nosotros, no podemos tomar este salmo para cantarlo, para orarlo en los momentos de angustia y persecución, porque solamente vamos a pensar en Cristo, es lo justo, ¿no es cierto? Pero si David escribió el salmo como parte de su propia experiencia y Dios también lo usó para que hablara de Cristo en el futuro, entonces podemos también hacer las dos cosas, hermanos. Meditar en Cristo por medio de este salmo y también tener un patrón bíblico para nosotros que podemos usar en momentos de angustia extrema, cuando parece que vamos a morir y parece que Dios nos está abandonando. Entonces, esta pregunta, hermanos, no es teórica y tampoco es muy difícil de responder, en verdad. Hermanos, el contexto de los salmos y un entendimiento del Antiguo Testamento nos va a poder ayudar a responder estas preguntas que les estoy haciendo. Todos los salmos, hermanos, son de la experiencia del salmista. Todos los salmos, David u otro salmista escribió de su propia experiencia, de lo que él estaba pasando en su vida en ese momento. Recordemos lo que hemos estado estudiando en cuanto al tema principal de los salmos, ¿se acuerdan? Hemos dicho que los salmos es el alma del cristiano clamando a Dios. Ese es el tema de los salmos, o por lo menos es el tema que le estoy proponiendo de cómo tenemos que ver los salmos. Es el alma del cristiano clamando a Dios. También, hermanos, pensando en los profetas del Antiguo Testamento, reconocemos que ellos siempre, hermanos, predicaron en su propio contexto. Siempre predicaron en una primera instancia a su audiencia original. A veces Dios le dio palabras para su día, también incluía una profecía en el futuro, dibujando en sombras al Mesías prometido para el perdón de los pecados, que es la gloria del pueblo de Dios, de la iglesia. Pero siempre, incluso los profetas, cuando hablaban, le hablaban a su audiencia original. Entonces, aquí, hermanos, en este salmo tiene que ser igual. David está escribiendo basado en su experiencia. Y por supuesto, hermanos, que no niego lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2, que David también escribió como profeta, cosa más allá de su experiencia que iban a ser cumplidas en Cristo. Y esta es la verdad. Pero David aquí estaba escribiendo de sí mismo y su situación actual. Podríamos decir que estaba usando algo de hipérbole
Es decir, tal vez usando un poco de exageración para tener un efecto, hablando de manera más allá de lo que estaba experimentando, dado que el género literario en el cual es escrito, lo poético, que es los salmos, lo permite. Pero hermanos, sin duda confiados en que Dios dirigió incluso esas hipérboles, Dios dirigió esas palabras para que nosotros también apuntemos a uno que es más grande que el rey David, el mismo Cristo. Esos sufrimientos que Cristo iba a tener en el futuro. O sea, se lo digo de otra manera. Fue experimental para David, aunque sus palabras estén en hipérbole, haya sido hipérbole. Pero esa hipérbole, Dios expresa el sufrimiento real que su Hijo Jesucristo vivió. O sea, para Cristo esto no fue una poesía. Para Cristo esto no fue una hipérbole. Para Cristo esto era lo que estaba escrito de Él. Pero no creo que podamos negar el hecho, hermanos, de que David escribió este salmo de su propia experiencia y por eso es aplicable a nosotros. Y después, hermanos, gloriosamente también podemos usarlo y verlo y meditar en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Meditar en sus sufrimientos en la cruz, con el cual nos compró con la salvación. Y al final podemos pensar de una aplicación más específica para nosotros. Hermanos, que si Cristo usó palabras así, tan fuertes, hermanos, entonces es válido para nosotros orar así a nuestro Padre. Entonces, vamos a considerar, hermanos, los elementos de este salmo. Vamos a considerar las partes de este salmo. Son varios aspectos que queremos considerar y, hermanos, todos se relacionan. Entonces, por supuesto, yo sé que usted está viendo el bosquejo y se está asustando, porque ¿cuántos puntos hay? Hay como 9 puntos, ¿no es cierto? Por supuesto, no vamos a estar viendo en detalle cada uno de estos puntos, no vamos a tomar mucho tiempo, pero lo que quiero es que sintamos la fuerza del salmo, que lo entendamos y por supuesto lo que dice, ¿no es cierto? Pero que también entremos, hermanos, en las emociones del salmista para que nosotros también podamos experimentar un poco lo que se estaba sintiendo en ese momento. Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Vamos a aprender que un cristiano puede sentirse confundido, incluso puede sentirse desanimado, incluso puede sentirse desesperado cuando clama a Dios por su ayuda y salvación, pero siempre, siempre puede confiar en la respuesta de su Dios. Esa es mi propuesta en esta predicación. Por eso he titulado esta predicación Cántico demandando razones a Dios. Y bajo ese título hay 9 puntos que quiero desarrollar o mencionar. Luego daré una aplicación y una conclusión. ¿Ok, hermanos? Así que oremos para que el Señor nos guíe en esta mañana. Oremos. Bendito Dios, gracias Padre por permitirnos tener este tiempo en coincidencia, humanamente hablando, no para ti, porque tú eres, Señor, quien pones el menú para que podamos servirnos. Tú eres quien trae los verdes pastos. Y entonces, en coincidencia, tenemos este tiempo estudiando este Salmo 22, donde hoy el mundo celebra el tema de la resurrección de Cristo. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a escuchar la voz de nuestro Cristo en este salmo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, hermanos, vamos a encontrar aquí la desesperación. Vamos a encontrar eso en el versículo 1 al 2. Acompáñenme allí, hermanos. Versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Hemos visto, hermanos, que varios salmos empiezan así, con un fuerte lamento, con un grito de desesperación, porque la persona está pasando por algo muy fuerte y parece que Dios no está. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, el Salmo 13?
Miremoslo rápidamente, vaya rápidamente al Salmo 13 y mire cómo comienza el Salmo 13, versículo 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Así de fuerte arranca. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Lo ven? En ninguno de estos dos casos creemos que David estuviera creyendo que Dios lo había abandonado para siempre, hermanos. Pero así lo sentía David. Es decir, sin duda su cerebro le decía una cosa y su corazón y sus emociones le decían otra cosa. David sentía muy fuertemente el peso de su angustia y parecía como que Dios no estuviera presente como como antes, ayudándole en su tiempo de prueba. Por eso aquí vemos un grito de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David estaba clamando a Dios, pero no podía reconocer ninguna respuesta. Parecía como que la mano de Dios para salvarle se había retirado. Y enfatiza su desesperación en el versículo 2. Él había estado clamando de día y de noche, constantemente. ¿Y qué sucede? No ha recibido respuesta de Dios. Entonces nos hacemos la pregunta, cuando no viene la respuesta de Dios, comenzamos a desesperarnos, ¿no es cierto? Y entonces esa desesperación, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la confusión, que es el segundo punto del sermón, versículos 3 al 5. Lo que vemos también en los dos primeros versículos, hermanos, es que David estaba sorprendido que Dios aparentemente le había abandonado, que no estaba respondiendo a su clamor. Pero vemos su confusión aún más claramente en los versículos 3 al 5. Mire conmigo lo que dice el texto. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hermanos, podríamos tomar estos versículos como la confianza de David, pero puesto que sigue clamando en desánimo en los siguientes versículos, creo que no podemos ver aquí a David intentando enfocarse a Dios. Más bien está intentando predicarse el evangelio a sí mismo, como nosotros decimos muchas veces, ¿no? Está intentando recordar las mismas verdades objetivas de Dios y lo que él había hecho en el pasado. Pero realmente vemos aquí la confusión de David. ¿Sabe por qué? Porque no está pasando. Se nos enseña, ¿no es cierto?, que en nuestra desesperación vayamos al evangelio, nos prediquemos el evangelio a nosotros mismos. Y David está haciendo eso. Y David está recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Hermanos, en nuestra desesperación se nos aconseja que vayamos a la Biblia y leamos cómo Dios obró en el pasado con nuestros hermanos. Y David está haciendo esto. Él dice, lo hiciste en el pasado, siempre has estado con tu pueblo y cuando ellos esperaron en ti, clamaron a ti, confiaron en ti, fueron rescatados. ¿Y por qué yo no? Vemos aquí la confusión. Porque después de recordarse a sí mismo lo que Dios había hecho antes y que no está pasando en su presente, llega entonces, después de la confusión, llega el desánimo. Y eso lo encontramos en los versículos 6 al 8 y es el tercer punto del sermón. Vemos ahí el desánimo. Fíjese que David, pensando en cómo Dios había salvado a su pueblo en el pasado, no le animó. Su meditación en la fidelidad pasada de Dios no le sacó fuera de su desánimo en ese momento, sino que parece que le llevó aún más desánimo. Dice que se ve a sí mismo como gusano en vez de hombre. El gusano es una cosa para qué. Si le pregunto al biólogo me va a decir, el gusano es una cosa hermosa para observar, ¿no es cierto? Mi querido Ronald. Sí. Pero el gusano, para todos los demás, es una cosa para ser pisada. Una peste. Un animal que no es tomado en cuenta por el ser humano. David se ve a sí mismo así.
Y lo que es peor, al mismo tiempo, otros se están burlando de él y despreciándolo. El texto dice, acompáñenme allí, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me estiran la boca, menean la cabeza. Todos sus enemigos se están burlando de él, usando gestos de desprecio y menosprecio. Es así de fuerte el desprecio que aún le decían a él en el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele él, puesto que en él se complacía. Fíjense, hermanos, que estos incrédulos aún hacen burla del hecho de que David había confiado en Dios. Y ahora el Señor ni le está respondiendo. La situación anímica de David, hermanos, en este momento es horrible. Él está completamente desanimado. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Según los versículos 9 al 10, David ahora recuerda, y eso me lleva al cuarto punto del sermón. Versículos 9 al 10, el recuerdo. En respuesta a este desánimo, vemos que otra vez David intenta enfocarse en Dios. Sabe que la única salida es la confianza en Dios y recordar lo que Él ha hecho. Entonces, de vuelta, en los versículos 9 al 10 lo hace. David se acuerda a sí mismo que Dios ha estado con él aún antes de su nacimiento, que Él hizo que estuviera confiado desde su infancia, que desde el vientre de su madre Él era su Dios. David recuerda eso para sí mismo. Y esta vez parece que la meditación en la fidelidad de Dios lo ayuda a David, quien ahora, si se dan cuenta, empieza a salir un poco de su pozo de desesperación. Y digo esto porque en el versículo 5 vemos su confianza para clamar a Dios. Y eso me lleva al quinto punto del sermón. Fíjense que ahora comienza a clamar. Ahora, fíjense, hermanos, tal vez está clamando no con toda su confianza todavía, pero el mero hecho de que estas palabras salen es un pequeño milagro. Como ven, aquí es Dios obrando en David. Observe conmigo el versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Como ven, es una oración con mucha fe o con poca fe. ¿Qué piensan? ¿Qué ven? Es una oración sin mucha fe. Es una oración, por así decirlo, de casi puro clamor. Es una oración de emoción fuerte y nada más. Pero es una oración, hermanos. Muestra un poco más de confianza de parte de David, que sigue clamando a su Dios, aun cuando parece que no está. Pero ahora David pasa a mostrarnos la persecución por la cual él estaba pasando. Hasta ahora no sabíamos lo que le estaba sucediendo, pero ahora David comienza a decir lo que estaba sucediendo. Y le habla al Señor lo que le estaba sucediendo. Y eso lo encontramos del versículo 12 al 13 y también versículos 16 y 18. La persecución. Sexto punto del sermón. David, hermanos, había dicho que su angustia estaba cerca. Y lo vemos aquí claramente con estas figuras o estas palabras que David usa. David compara a sus enemigos como toros de Basán. Basán, hermanos, era una región conocida por sus animales más grandes y fuertes que los normales. También dice que sus enemigos son como leones, abriendo sobre él sus bocas para devorarlo. En el versículo 16 los compara a perros, ¿sí vio? Versículo 16 los compara a perros. Y hermanos, escúchenme bien, para que se entienda. Niños, óigame para que se entienda el salmo. Porque yo sé que estás pensando en Max y en Firulais, ¿no es cierto? Pero no estaba pensando el Señor en Firulais. Los perros no se refieren a las mascotas que solemos tener. Hermanos, en esos días los perros no eran bonitos, sino que vivían en la calle, andaban en jaurías y atacaban a la gente.
atacaban a los pies de la gente que pasaba por ahí. Y siempre aparecían, siempre cuando habían cadáveres. Hermanos, en el tiempo romano habían muchísimos muertos. Siempre que habían cadáveres, estaban los perros por allí para mordisquear esos cuerpos muertos. Esos son los perros que está hablando aquí el Salmo. Entonces David continúa con la idea de varios animales juntos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Atacándole, mostrando una figura con respecto a él, ¿no es cierto? Parece que los enemigos ya casi le consideraron como muerto. Esto también lo vemos en el versículo 18, fíjense. El texto dice, repartieron entre sí mis vestidos. Y hermanos, esta es una frase que se usaba en el contexto cuando una persona muerta tenía su última ropa puesta. Entonces, hasta eso, una persona se quedó sin su vestido hasta el final. Bueno, la ropa fue solamente quitada de la persona cuando ya había muerto. Entonces, esa es una frase dentro del contexto que se entendía. Y por lo tanto, lo que David estaba diciendo, me ven como muerto. Entonces la persecución por la cual David está pasando es tremenda. Y por supuesto que esto también le afectó físicamente a David. Y eso es lo que describe el siguiente punto del sermón, porque aquí vamos a ver el colapso de David. Y lo vamos a ver en el versículo 14 al 15 y también en el 17. Vaya conmigo por favor esos textos. 14, 15 y 17 dice el texto. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Hermanos, los sinónimos de colapso, si usted lo busca ahí en Google, que viejo, ¿no? Ya no se busca en Google, lo se busca en inteligencia artificial. Los sinónimos de colapso son destrucción, ruina, cataclismo, catástrofe. Bueno, todas esas palabras nos dan ideas de este punto, hermanos. Pero cataclismo puede ser o catástrofe, puede ser que se acerque más a la idea, porque la palabra cata viene del tema de destrucción por dentro. David aquí muestra su colapso. Él está derramado cual aguas, que habla de ser drenado de su energía. Todos sus huesos se descoyuntaron, que habla del dolor tremendo que tenía en su cuerpo. Su corazón como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas, habla del miedo que tenía, habla del estrés en el cual estaba viviendo. Él estaba bajo presión. En el versículo 15 vemos que no tenía más fuerza, dice que se secó su vigor, se sentía como que estaba en el polvo de la muerte. Y en el versículo 17 leemos de lo que parece ser una malnutrición, ¿no? Dice que contar puedo todos mis huesos, estaba demacrado, podía contar incluso cada uno de lo que son sus costillas. Bajo esa posición, David hace una petición. Y eso me lleva al siguiente punto del sermón. La petición que encontramos en los versículos 19 al 21. Fíjense, hermanos, que después de la fuerza de las palabras de David en los primeros versículos, de todo lo que estaba sufriendo, llegamos a la petición formal de David. Y lo podemos hacer de esta manera. Observe por favor conmigo los versículos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes. Ahí está la petición. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hermanos, al principio David no podía pedir nada en específico, ¿no es cierto? Porque estaba tan desesperado en su oración. Salió nada más como un grito. Después intentó predicarse a sí mismo, intentó pedir, pero solamente podía decir, no te alejes de mí. Pero ahora, hermanos, después de todo ese desánimo, después de la persecución y colapso, ya puede orar un poco con más de libertad. Dice el texto, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, sálvame de la boca del león.
¿Y sabe qué sucedió? Por lo que vemos en los textos siguientes, vemos que Dios respondió. Y eso me lleva al siguiente punto del sermón, que es la alabanza. Vemos que Dios responde porque en la parte final del Salmo tiene que ver con alabanza de David. Y eso lo encontramos desde el versículo 22 al 31. Y hermanos, es interesante, ¿no? Los giros que tienen estos salmos. Así es la mayoría de los salmos. Estos salmos de lamento. O Dios responde y el salmista empieza a alabarle, ¿no es cierto?, aún antes de recibir la respuesta. O el salmista empieza a alabar a Dios en fe por lo que Dios va a responder. Así es como normalmente terminan los salmos que tienen que ver con sufrimiento. Podemos ver la alabanza de David en estos últimos versículos. Pero lo que es interesante, hermanos, es que no es una alabanza privada. Y esto, hermanos, quiero que todos me tomen mucha atención. Si se dan cuenta, no es una alabanza privada. Miren el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. El versículo 23, hermanos, Él anima a otros a alabar a Dios y glorificarle y temerle. Leemos en el versículo 25, fíjese conmigo, de ti será mi alabanza, ¿en dónde? No dice que ahora agradecerá a Dios, ya sea que lo va a recibir en el futuro, salirse de la desesperación, o el Señor ya le respondió el haber salido de la desesperación. No vemos que David dice, voy a alabarte en mi cuarto privado. No dice eso, hermanos. David dice, voy a ir a la congregación y allí será mi alabanza, mis votos pagaré delante de los que te temen. Eso implica que, por ejemplo, si te ven aquí alabando, agradeciendo al Señor como loco, eso significa porque yo también sé lo que te pasó. Eso significa que el hermano compartió. Porque si no, todo el mundo le diría, ¿por qué está llamando la atención el hermano con su manera tan expresiva de agradecimiento? Pero si el hermano había compartido antes su dolor con los hermanos lo ven, y ya no lo ven como algo extrovertido, sino como lo ven como que, y sí, obvio, como sé lo que vivió, obvio, es más, me sumo a ti también, hermano. ¿Lo ven? En el versículo 26 y los que siguen de los textos, vemos que David alaba así para que los humildes también alaben a Dios, para que todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adoren delante de Dios el Rey, para que todos sirvan a Dios. Hermanos, David quiere anunciar a todos lo que Dios va a hacer o lo que Dios ha hecho, para que ellos en su momento también puedan anunciar a todos lo que Dios ha hecho. Hermanos, David alaba a Dios así tan públicamente con y ante otros, para compartir con el pueblo de Dios no solamente su sufrimiento, sino también su confianza y también la respuesta de Dios. Entonces, con todo este entendimiento breve de todo este salmo, ahora sí, hermanos, vayamos a unas aplicaciones de este salmo. En primer lugar, vamos a unas aplicaciones a nuestras vidas. Pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar este salmo a nuestras vidas? Pues, hermanos, David estaba escribiendo de sí mismo en una situación de él, y nosotros que también pasamos por momentos muy parecidos, muy fuertes, cuando todo parece perdido y estamos tan cerca de la muerte, cuando no hay esperanza, hermanos, este salmo también es para nosotros, para poder aplicarlo. Entonces, podemos pensar en nuestra desesperación. A veces parece que Dios no está, que nos abandone. La única cosa que podemos hacer en el momento es abrir nuestras bocas en un grito de lamento, en un lamento más allá de las palabras. Cuando decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa desesperación, claro, nos lleva a la confusión. Hermanos, es normal que hayan momentos que estemos en confusión. Sabemos intelectualmente que Dios sí está,
No nos hace esa pregunta normalmente los hermanos. No nos dice, hermano Iván, confía en Dios. Y tú dentro de tu mente, gracias hermano John, pero yo confío en Dios. Claro, yo sé eso, yo lo sé y lo sé bien. Yo realmente confío en Dios. Y por supuesto también intentamos meditar en la fidelidad pasada de Dios. Intentamos predicar el Evangelio nosotros mismos. Intentamos pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Ay, hermano, pero a veces no funciona. Es más, a veces solamente nos lleva al desánimo. Y nos sentimos como gusanos. Claro, porque miramos a los otros y decimos, ellos fueron rescatados y no está pasando esto conmigo. Nos desanimamos. ¿Qué soy? Alguien para ser pisado. Y al mismo tiempo, cuando estamos sintiendo un desánimo tan fuerte, también sucede que otros empiezan a burlarse de nosotros, diciéndonos que deberíamos tirar la toalla, porque el Dios en quien confiamos, o en la manera que confiamos, Él no nos está escuchando. Él no hace caso a la manera como estamos confiando. Nos ha enseñado a usar los medios de gracia y parece que no están funcionando los medios de gracia. Y queremos tirar la toalla. Y luego sucede que otra vez intentamos recordar quién es Dios y pensar en lo que ha hecho, en el sentido de cómo me ha cuidado desde el vientre de mi madre. ¿Cómo es que estoy acá cuando mucha parte de mi vida ni me preocupé por lo que iba a comer? Nos enfocamos en el Señor y en sus perfecciones, como vemos en los versículos 9 al 11. David por segunda vez intenta hacer esto, intenta pensar en la fidelidad de Dios para con él y en el pasado. Y la primera vez no le funcionó bien y le sacó de su desánimo, y la segunda vez parece que sí le ayudó. Pues eso es lo que pasa también con nosotros, hermanos. Hermanos, este es el punto aquí. Tenemos que perseverar en oración. Tenemos que perseverar en estos ejercicios. Aun cuando no parece funcionar, necesitamos aprender, hermanos, a no tirar la toalla. No solamente intentar recordarnos del Evangelio una vez cuando no funciona, sino que tenemos que seguir haciéndolo, hermanos. Tenemos que seguir y regresar a la base, a nuestro fundamento. Tenemos que recordar quién es Cristo. Tenemos que recordar su palabra. Y tenemos que recordar también cómo esa palabra en momentos de mi vida en el pasado fueron efectivas. Y por lo tanto perseverar allí. Nosotros, hermanos, también clamamos a Dios como David en el versículo 11. Clamamos a veces no con mucha confianza ni fe. Es verdad, hermanos. ¿Quién de nosotros podría decir que tiene una fe tan grande como una montaña? Pero por lo menos las palabras salen, aún las palabras más débiles, pero salen. Como leímos en el versículo 11, Dios, no te alejes de mí. En mi angustia, estate cerca, porque no hay quien ayude. Son palabras en las cuales no hay mucha fe en esa oración. Pero el mero hecho de que es un clamor a Dios, ayuda, es un paso, eso es un avance. Y hermanos, nosotros también somos perseguidos. Familiares, amigos y compañeros de trabajo, hasta que lleguemos al punto del colapso. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, físicamente están mal, cansados, enfermos, por los compañeros que tenemos en la vida? Estamos drenados en nuestra energía, con dolores tremendos a veces en el cuerpo, tal vez malnutridos, bajo tanta presión que colapsamos físicamente por el estrés. Y cuando digo malnutridos no solamente estoy hablando de flacos, ¿no? Sino de una mala nutrición, que obviamente hace que también estemos enfermos, pero producto de la situación que hay alrededor nuestro. Ahora, hermanos, hemos pasado por momentos así, ¿verdad? Eventualmente Dios nos da la libertad de orar con más confianza, pidiendo por su ayuda, pidiendo que nos rescate, que nos fortalezca.
Y el Señor, hermanos, nos enseña que podemos acercarnos a Él y orar así. Y hermanos, Él nos va a rescatar. Esa es la promesa que Dios ha hecho con su pueblo. Él lo va a hacer. Y cuando lo haga, podemos, hermanos, alegrarnos en Él. Podemos alabarle a Él. Y no solamente en privado. De hecho, es prohibido hacerlo en privado. Solamente. Sino compartiendo con los demás en la congregación. Así es como deberíamos compartir, hermanos, nuestras pruebas y nuestras tribulaciones con nuestros hermanos en Cristo. También deberíamos compartir las respuestas de Dios para que todos puedan alabarle con nosotros y ver su propia fe fortalecida por lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero hermanos y amigos, esto también es muy importante porque esta aplicación entonces también tiene una aplicación mayor. Hermanos, hemos visto cómo estos salmos podríamos nosotros también orarlo y también cantarlo y también aplicarlo a nuestra vida. Pero hermanos, este salmo tiene un alcance mayor y tiene que ver con Cristo, porque este salmo nos habla también de Cristo. Y eso me lleva entonces a una aplicación, pero con respecto a Cristo. Escúchenme todos. Hermanos, amigos, podemos meditar en este salmo aplicado a Cristo, en su sufrimiento en la cruz. No ignoramos, hermanos, el contexto original, no ignoramos lo que David estaba escribiendo en cuanto a sí mismo, pero sin duda este salmo habla del Señor Jesucristo, porque Él usó este salmo cuando estaba en la cruz. Sabemos, hermanos, que las descripciones que se ponen en los versículos 12 al 17 de este salmo describen perfectamente la condición de Cristo antes y durante la crucifixión. Y los versículos 14 y 15 describen su cuerpo antes de su crucifixión. Y observe conmigo los versículos 14 y 15. Miren lo que dice. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Vemos allí ese sufrimiento de Cristo antes de la crucifixión, pero sin embargo, síganme acompañando aquí, porque después estaba desnudo en la cruz. Él podía contar todos sus huesos, sus enemigos podían contar todos sus huesos. Y sus enemigos estaban ahí alrededor de él en la cruz. Como claramente dice el texto, como toros, como leones, perros rodeándole. Leemos, hermanos, que los judíos estaban alrededor de Cristo y se burlaban de Él. Así como David había dicho en este salmo, también vemos que Mateo, hermanos, nos muestra lo que sucedió exactamente en ese momento. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Vaya conmigo a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27, versículos 41 al 44. Dice el texto. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Como ven, se burlaron de Cristo en su momento de angustia. Hasta que leemos en Juan capítulo 19, y acompáñenme allí, versículos 23 y 24, que dice que repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Así mismo, hermanos, como lo describe el salmista David en el Salmo 22, 1000 años antes. ¿Lo ven? Y después leemos, y vuelva a acompañarme a Mateo 27. Vaya conmigo a Mateo 27, versículo 46. Mire lo que sucede allí.
Mateo 27, versículo 46. Fíjese ahí en su Biblia, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esa frase dicha por Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, es más allá de la comprensión humana. De cierta manera, y no podemos decir tan precisamente como queramos exactamente cómo, pero de cierta manera el Padre le dio la espalda a su Hijo en ese momento, derramando toda su ira sobre nuestro pecado, de nuestro pecado, derramó toda su ira sobre Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? El objeto de la ira de Dios éramos nosotros y nuestro pecado. Pero el Señor Jesucristo se puso en medio y voluntariamente se puso en medio para Él recibir el impacto de la ira de Dios por nuestro pecado. Para que nosotros, poniendo nuestra fe en Él, podamos tener la vida eterna y no suframos la ira de Dios. Y hermanos, esta es la verdad, esto es un don inefable, es una salvación maravillosa que es verdad, no podemos comprender en su plenitud, pero la podemos saber y está a tu disposición, querido amigo y amiga, para que tú, poniendo tu fe en Jesucristo, recibas el perdón de tus pecados. Y hermano y hermana que estás aquí, todo esto fue por nosotros. Porque Cristo cumplió otra parte de este salmo. Vaya conmigo al Salmo 22, versículo 22. Mire lo que dice el texto. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos queridos, escúchenme. ¿Por qué Cristo sufrió todo lo que sufrió en el Salmo 22? Para llegar al versículo 22 y decir: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, con esto en nuestros oídos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 12, y mire lo que dice allí. Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Hebreos 2, 11 y 12 dice: porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, el pueblo de Cristo, de uno son todos. Por lo cual, Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, aquí el autor de Hebreos dice que Cristo cita el versículo del Salmo 22, 22 para referirse a nosotros, para probar que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y por lo tanto para entender una cosa, hermanos: Cristo lo hizo por amor a sus hermanos, por amor a su pueblo. ¿Cómo es posible que Cristo no se avergonzó y no se avergüenza de llamarnos hermanos? Hermanos, usted se vio en el espejo hoy. Está muy lindo, por cierto, pero por fuera. Hermanos, muchas veces nosotros aquí, en nuestra iglesia, nos avergonzamos de nosotros mismos llamándonos hermanos. Cristo no. Él se hizo carne, se humilló y llegó a este mundo para sufrir agonía extrema y morir por personas que eran sus enemigos. Y gracias a Dios por Cristo, por su sacrificio en nuestro lugar, hasta los confines de la tierra van a volver al Señor. Personas de todas las familias y las naciones se adorarán delante de Él, delante de Jehová el Rey, humillándose en adoración y alabanza. Y esto, hermanos, entonces lo hizo Cristo por su pueblo. Y para terminar viendo el cumplimiento de este salmo en Cristo, ustedes recuerdan las últimas palabras de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Cristo en la cruz? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Creo que estén todos convencidos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? Consumado es.
Esas dos palabras, hermanos, son palabras de dolor y agonía. Pero también son palabras de triunfo. Porque en ese momento había comprado el Señor nuestra salvación. Ahora no falta nada, porque Él hizo todo, consumado es. Aún estas últimas palabras de Cristo eran un cumplimiento en el Salmo 22. Porque el Salmo 22, y acompáñenme allí, en el Salmo 22, versículo 31, mire lo que dice el texto. Salmo 22, versículo 31. El texto dice: vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Hermanos, he dicho varias veces que traducir la poesía hebrea a veces es un poco difícil, como para poder captar toda su significado y toda su belleza. Y en este texto es otro ejemplo de esa dificultad. Cuando el texto dice, Él hizo esto, en el versículo 31, la parte final, cuando el texto dice, Él hizo esto, pues se está refiriendo a Dios. Dios lo ha hecho. Y por eso toda la gloria le pertenece a Él. Y eso es lo que podríamos leerlo, ¿no es cierto? Y así podríamos entenderlo. Y no estaría mal interpretarlo así. Pero en el original, hermanos, no hay objeto en la oración. O sea, el versículo parece hablarnos más bien en términos generales. O sea, la traducción sería algo así como, de Dios lo ha hecho, a palabras como, ha sido completado. O mejor dicho, consumado es. O sea, el texto diría algo así: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que consumado es. Quiero decir a la persona aquí que no cree en esto, que no cree en la obra completa y terminada de Cristo, que Él ha hecho todo para salvar a tu alma. Que su muerte en la cruz es la única cosa que te puede salvar. Amigo y amiga que estás aquí, Cristo no hizo su parte y después tú tienes que hacer la tuya. No. Cristo no completó la mitad de tu salvación y ahora tú tienes que trabajar para completar la otra mitad. No. Las buenas nuevas del Evangelio verdadero de la salvación es que Cristo ha hecho todo. Consumado es. Y tu responsabilidad es solamente reconocer tu necesidad de Dios, clamar a Dios por su gracia y misericordia y clamar a Cristo para que perdone tus pecados. Entonces vemos que Cristo está citando este salmo todo el tiempo y todo el tiempo lo citó en la cruz. Hasta sus últimas palabras. Cristo mismo usó la Biblia para orar, hermanos. Cristo mismo usó las palabras inspiradas de siglos pasados para expresar su sufrimiento en el momento de su crucifixión. Y mi querido amigo y amiga, no eches a perder esos lamentos de Cristo, porque solamente el Padre escucha a Cristo. Que tu nombre esté en las palabras de nuestro Cristo cuando interceda ante el Padre. Ruega al Señor Jesucristo que Él diga tu nombre delante de nuestro Padre. Y para eso tú tienes que poner y abandonarte a Él. Tú tienes que poner tu fe en Él. Hermanos, ¿cuánto más entonces ahora nosotros deberíamos considerar esto? A veces no sabemos orar, a veces no sabemos qué decir. Mi querido hermano, escúcheme, abra la Biblia. No sabes cómo orar, abre los salmos. Es completamente válido hacerlo. Cristo lo hizo en el momento de más angustia de su vida. Tú y yo también lo podemos hacer y debemos hacerlo. El Señor Jesucristo estaba tan lleno de la palabra que salió en su prueba más grande. ¿Cómo? Citando los salmos. Tal vez no podía expresar en sus propias palabras humanas en ese momento, pero sí podía orar los salmos. Eso es interesante, ¿no? Porque Dios hecho hombre, no Jesucristo. Y Jesucristo en la cruz, con todo el dolor que tenía, sí, a lo mejor no le alcanzaba para poder decir,
palabras que por ahí serían las que tú y yo podríamos decir. Así que lo que le alcanzó a decir, con el poco fuerza que tenía, lo usó para decir las palabras inspiradas de Dios. Hermanos, los salmos son un tesoro para nosotros. Cuando parece que Dios no está, cuando estás desesperado, desanimado, confundido, perseguido, hasta físicamente colapsado, mi querido hermano, hermana, corre a los salmos. Lee y ora los salmos. Y ora honestamente, sin miedo, porque Cristo mismo usó estas palabras fuertes, de desesperación, de desánimo y confusión. Tómalas para ti y léelas y oras con confianza. Entonces es válido también para nosotros, hermanos, orar así. Así que, mis queridos hermanos, que fijemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que le alabemos por su obra en la cruz, por todo su sufrimiento que nos dio la salvación que nos merecemos. Que meditemos en Cristo y en su salvación mientras salimos de aquí, durante toda la semana. Y también, hermanos, que seamos animados a seguir orando, animados a perseverar en oración, animados a seguir aprendiendo cómo orar más bíblicamente y cómo orar los salmos. Porque un cristiano, hermanos, como conclusión, un cristiano puede sentirse confundido, desanimado, desesperado cuando clama a Dios por ayuda y salvación, pero siempre, siempre, siempre puede confiar en la respuesta de su Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos.